Saludos a todos los oyentes de Oasis 1210 y a todos los que nos ven por las diferentes plataformas digitales. Como les decía, hoy estaremos hablando sobre 4 características del remanente de Dios. Y para esto vamos a estar leyendo el libro del profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 12 y 13. Y dice así la palabra de Dios: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que se refugiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Sofonías vivió durante las décadas finales de Judá, el reino del sur. Este breve libro es una colección de su poesía, resume su mensaje. Está diseñado para 3 partes principales. La primera se enfoca en el día que el juicio del Señor vendrá sobre Judá y Jerusalén. La segunda parte es acerca del día del juicio del Señor sobre las naciones y Jerusalén. Y la tercera sección explora la esperanza que permanece para las naciones y para Jerusalén después del juicio de Dios. El Señor garantiza su presencia en Israel, dejando un remanente que permanecerá siendo fiel al Señor bajo cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque el Señor tiene planes futuros para Israel, y estos planes no serán frustrados por nada ni por nadie. Así que el Señor ha escogido un remanente que le seguirá sirviendo aún cuando el mal se apodere otra vez de la nación. Y esto mismo que sucede con el pueblo de Israel en los tiempos de Sofonías, también podemos ver que en nuestros tiempos va a suceder y ha sucedido lo mismo. Así que el Señor, pudiéramos decir, el Señor tiene planes presentes y futuros para la iglesia, y estos planes no serán frustrados por nada ni por nadie. Así que el Señor ha escogido también en este tiempo un remanente que le va a seguir sirviendo de una manera fiel, que le va a seguir sirviendo aún cuando el mal se apodere de nuestras naciones. Y hay un ejemplo bíblico, y es acerca del profeta Elías, y podemos leer en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18, dice: sin embargo, preservaré, hablándole el Señor a Elías, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Así que en muchas ocasiones usted puede sentir lo mismo que siente o que sintió el profeta Elías, que se sentía desamparado, solo. Sin embargo, el Señor le está diciendo a Elías: no solamente estás tú haciendo las cosas bien, no solamente eres tú el que estás obedeciendo, también yo he guardado a 7,000 personas, 7,000 fieles en Israel, que nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Así que usted y yo podemos estar viviendo bajo cualquier tipo de tormenta, podemos saber y conocer que aun cuando el mal se acrecienta en nuestras naciones, Dios siempre tiene un remanente que no se inclina ante ninguna ley, que no se inclina ante ninguna agenda, que no besa los pies de aquel que nos quiere someter a sus leyes. Así que siempre Dios, en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia, Dios siempre tiene un remanente en medio de las naciones. Y quiero compartir 4 características que tiene este remanente que el Señor ha escogido en Israel, pero también 4 características que pudiéramos decir que tiene un remanente en cualquier tiempo y en cualquier época. La primera es que el remanente que el Señor le está hablándole a Sofonías, este remanente está compuesto por personas sencillas y humildes. Dice el Señor: no serán personas de renombre, ni vanidosas, ni arrogantes. Serán personas ordinarias
viviendo vidas extraordinarias para Dios. Y esto es algo interesante, y es que Dios en ninguna época se ha valido de gente grandiosa para que su nombre sea conocido, sino que se ha valido de personas sencillas que a través de la obediencia Dios se ha manifestado para que su nombre pueda ser conocido entre las naciones. Hay un texto que pudiéramos mencionar ahora, que es el texto que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 3, que dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que han llegado a ser conscientes de su miseria y necesidad, donde el viejo orgullo ha sido quebrantado. Aquellos que han comenzado a clamar como aquel publicano: oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquellos que tienen un espíritu contrito y tiemblan ante la palabra. Así que Dios está contando con un remanente que es sencillo, que es humilde, que es pobre en espíritu, no de espíritu, que es pobre en espíritu, que es humilde, que se humilla, que busca la presencia, continuamente busca la presencia de Dios. Dios está contando con un remanente que Él ha escogido en este tiempo, con un remanente que tiene una dependencia total de la palabra y del Espíritu Santo para hacer todo, para emprender cualquier cosa. Primero cuenta con Dios, cuenta con la aprobación de Dios, porque un distintivo que podemos ver en un hijo de Dios, en una persona que ha sido separada por Dios para vivir las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, es que esa persona es una persona que no es arrogante, que es sencilla, es una persona que es humilde, es una persona que no está pensando que es mejor que los demás, simplemente está buscando la oportunidad de hacer llegar el evangelio a través de su vida, aun cuando esto necesite, aun cuando muchas veces necesitemos callar, cuando necesitemos en algún momento decir: bueno, voy a ceder mi derecho. ¿Para qué? Para que otra persona para poder pasar este momento, una persona que está evitando los problemas, alguien que está queriendo que Dios se glorifique en medio del problema, en medio de la circunstancia, en medio de la dificultad. Alguien así es parte del remanente que Dios ha escogido también para este tiempo. La segunda característica que podemos ver que el Señor le da a Sofonías es que este remanente está compuesto por personas que aman la justicia. La justicia es la cualidad de quien actúa con rectitud e imparcialidad. Y esto es algo que me llama mucho la atención. Y es que queremos ser cristianos comprometidos, pero cuando llega este tema de la justicia, este tema de decir, bueno, qué es bueno, qué es malo, de tener un criterio propio acerca de qué es lo que enseña la palabra de Dios, de tener un criterio acerca de toda la ideología que se está queriendo implementar en este tiempo. Muchas veces, como pudiéramos decir en buen cubano, cancaneamos, muchas veces no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer. Sin embargo, la justicia, como decía, no es común hoy en día y se ve en nuestra sociedad mucha injusticia. El cristiano es alguien que ama la justicia. El cristiano es alguien que ama que la justicia pueda ser un valor dentro de la sociedad. Salmo 119, versículo 3 dice: no negocien con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Y esto es algo interesante, porque el enemigo, el diablo, siempre va a tratar de tentarnos a nosotros para vivir en la ilegalidad, para no amar lo bueno. El enemigo, el diablo, siempre va a estar tentándonos a nosotros para vivir o para hacer caso omiso a la injusticia y no defender la justicia. Por esta razón, y esto lo hemos enseñado en otras ocasiones, creemos que
Cristo, el Evangelio de Jesucristo trae libertad al corazón, trae salvación. Pero esta libertad que trae al corazón del creyente se reproduce y se manifiesta en la sociedad, en la justicia social. Así que no podemos ver un cristiano que esté queriendo vivir una vida, pudiéramos decir, espiritual, pero que deja a un lado la parte de la justicia social. Tiene que haber un equilibrio. La ley del Señor está por encima de cualquier ley que el hombre quiera establecer como buena. Hoy estamos viendo que hay leyes que pueden ser leyes del Estado, que pueden ser leyes del gobierno, pueden ser leyes federales. No importa si esta ley está en contra de la ley de Dios, yo entonces debo desaprobar como cristiano, como remanente, esta ley. Debo sujetarme solamente a la ley de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta, porque es la buena voluntad de Dios para su pueblo. Así que como remanente, yo voy a estar amando la justicia, yo voy a estar queriendo que la palabra de Dios pueda ser real en todos los aspectos y áreas de la sociedad. Tercera característica. Este remanente está compuesto por personas que no dirán mentira, ni se hallarán en ellos, ni se hallará en su boca lengua engañosa. Y la mentira se ha convertido para muchos en un pretexto necesario para vivir la vida. Y usted va a hacer una prueba, usted va a presentarse delante de alguien y en muchas ocasiones vienen y te dicen, mira, si dice la verdad puede ser que usted salga perdiendo. Si usted dice la verdad puede ser que no lo tomen en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que bendice Dios? ¿La mentira o la verdad? Y muchas veces nosotros elegimos la mentira porque supuestamente nos están diciendo que si yo digo cierta mentira, aunque no sea muy grande, tal vez sea favorecido por un juez que no se va a dar cuenta de que yo estoy mintiendo, o un abogado, no sé. Pero bueno, ningún cristiano que es parte del remanente va a prosperar en su vida cuando la mentira es un valor para él o para ella. El cristiano y la mentira no son compatibles. De hecho, Proverbios capítulo 12, versículo 22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Así que por encima de cualquier mentira, de hecho no existe tal cosa como una mentira blanca. La mentira es mentira, no hay media verdad. Si es media verdad es mentira, porque la verdad es absoluta y podemos encontrar la verdad en una persona y esa persona se llama Jesucristo. Es decir, la verdad, cuando yo defiendo la verdad por encima de la mentira, cuando yo quiero vivir en la verdad, en la palabra, para no vivir más en la mentira que antiguamente, bueno, esa mentira me traía problemas, me traía amargura, esa mentira me traía esclavitud a mi vida, traía esclavitud a mi ser como persona. Bueno, en Cristo soy libre. No tengo por qué seguir viviendo una vida de mentira. No tengo por qué seguir viviendo una doble vida donde yo estoy dando una apariencia a las personas y por dentro, o donde nadie me ve, estoy viviendo una vida mentirosa con Dios y conmigo mismo. Por supuesto, cuando esto sucede, yo no prospero. ¿Por qué? Porque Dios está mirando el corazón. Dios está pesando mi vida. Dios está pesando mis pensamientos, mi corazón. No hay posibilidad de poder prosperar en la vida de ninguna manera si yo soy una persona que ha abrazado la mentira, que ha abrazado aquello que no es verdad. Así que el remanente de Dios es un remanente que no vive bajo la mentira, sino que vive la verdad. El remanente de Dios no tiene en su boca una lengua engañosa. ¿Y cuántas veces vemos personas que están tratando de manipular, que están tratando de buscar maneras y formas para querer salirse con la suya? Sin embargo, esto Dios no lo prospera, porque Dios siempre saca a la luz cuando estamos viviendo en tinieblas. Y cuando Dios hace esto, Él lo hace para que nosotros aprendamos que Él todo lo ve,
que Él está presente en cualquier lugar, que Él es omnipresente, que Él es omnisciente, que no podemos vivir al margen de la palabra de Dios, sino que Dios es real. Como hay una canción que dice, Él es más real que el aire que respiro. Dios es real. Así que el cristiano que promete, cumple su promesa. El cristiano que dice, voy a tal hora, debe ir a tal hora, porque también esto forma parte del testimonio que cada uno de nosotros debemos dar siempre. Cuarta característica, este remanente está compuesto por personas que se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Así que el mundo se puede estar cayendo, el mundo puede estar en caos, el mundo puede estar con toda esta inflación que acabamos de escuchar en las noticias, el mundo puede estar viviendo en una zozobra, puede estar viviendo en temor, pero siempre va a llegar el alimento a tu hogar. El alimento a tu hogar siempre va a llegar porque Dios es tu Padre. Dios va a ayudarte para que puedas pagar todas las cosas que tú necesitas. Dios te va a respaldar cuando tú y yo estamos viviendo una vida como un remanente verdadero. Y nosotros vamos a estar reposados, sin miedo, sin temor a lo que pueda venir. Así que si alguien tiene que tener temor a lo que está por venir, debe ser aquellos que no tienen a Cristo. Si alguien debe tener temor, son aquellos que no tienen a Dios. Pero los que tenemos a Dios vivimos en paz. Los que tenemos a Dios vivimos confiados. Los que tenemos a Dios y somos parte del remanente de este tiempo, sabemos que Dios va a seguir proveyendo, no importa la crisis en la que estemos pasando. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté implementándose por la agenda del enemigo, Dios siempre va a alimentarnos, Dios siempre va a proveer y nosotros vamos a estar reposados, vamos a estar en paz sin que nadie nos atemorice, porque no tememos lo que puede hacer el hombre, sino que vivimos confiados en lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario, y eso nos da descanso porque sabemos que si algo ocurre, vivir para Cristo es ganancia y el morir es vivir para Cristo, es decir, el morir es ganancia, y esto es lo que debe traer paz al corazón de nosotros. Pablo, escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, versículo 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. Hemos creído y creemos en el Dios que todo lo puede. Creemos en el Dios del universo. Creemos en el Dios que nos ha amado tanto que envió a su Hijo para que, muriendo en la cruz de Calvario, pudiéramos solucionar el pecado más grande que tiene el hombre, que es el pecado. Así que, como Pablo, no nos avergonzamos del Evangelio, porque sabemos en quién hemos creído. Yo recuerdo en los tiempos de los años 90, que son los tiempos que desgraciadamente están volviendo a mi nación Cuba. En aquellos tiempos no había prácticamente comida. Ahora usted puede ver que como hay tanta gente viviendo en Miami, pues ahora el gobierno cubano, que se hace el bueno pero no es bueno, está permitiendo que de aquí, ahora estaba leyendo una noticia, se pueden enviar hasta carne fresca para allá, porque ellos no pueden darle nada a la población. Pero en aquel tiempo no había carne, no había jabón, no había nada, y Dios siempre trajo alimento a nuestro hogar. De muchas maneras, de muchas formas, Dios siempre proveyó a nuestro hogar, porque Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios bueno, y Dios usó la crisis de los años 90 en Cuba para que la iglesia cubana pudiera crecer, y para que en la historia de Cuba de la iglesia cubana, nunca antes vivió un avivamiento como los años 90. Ahora es tiempo de que el pueblo cubano vuelva a Dios, entendiendo que no es lo material, que no es escapar de la isla, sino que solamente Cristo puede cambiar la realidad en Cuba. Y para esto necesitamos poner a Dios en primer lugar. El Señor nos ha escogido como un remanente que es pobre en espíritu, que ama la verdad, que ama la justicia, que no dice mentira, que vive descansando en las promesas de Dios, un remanente que mira la cruz como su único refugio y esperanza.
Les invito a seguir escuchando nuestro programa Una Voz que Clama en el Desierto, todos los miércoles en este horario y en retransmisión los sábados en el horario de las 2 de la tarde. Si usted quiere promocionar su negocio y de esta manera bendecir nuestro programa, puede llamarme al 786-689-6740. 786-689-6740. Bendiciones de lo alto.